Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Red Hot Chili Peppers Discografía, en nuestra octava entrega dedicada al disco del año 2002, By the Way, el disco que cambió por completo el sonido del grupo y que les convirtió en la banda que llevaba tiempo persiguiendo por derecho propio, madura, seria, totalmente reseñable para el público en general. Un disco que viene a terminar una trayectoria de casi 20 años desde que empezaron en el año 84 y que venía precedido por el disco posiblemente mejor grabado y con mayor repercusión hasta el momento de su discografía, que era el Californication. Y By the Way venía a ser una secuela digna, pero como siempre suele pasar en la historia de los Chili Peppers, no consiguió ser esa secuela que todo el mundo buscaba. Como en su día se buscó con Wet Hot Minute, al final los Chili Peppers consiguen hacer cosas inesperadas. El disco es bueno, el disco es un disco que conviene reseñar porque tiene muy buenas canciones, pero también es verdad que abandonando el sonido funk y el sonido crudo, rudo de los primeros ejemplos de música punk de los Chili Peppers y acaparando toda la dirección creativa y las decisiones sobre ese sonido en la mano de una sola persona, en este caso John Frusciante, pero también reflejando a un Anthony Kiedis con unas letras mucho más profundas, personales, abandonando ya para siempre el estilo rap que le había caracterizado. By the Way es un disco de matices, un disco de abrir nuevas fronteras musicales y desde luego una nueva etapa en la banda. Vamos para allá. Yo tengo especial cariño a este disco porque al igual que Californication es un disco que me llegó personalmente como fan. Yo estuve esperando bastante tiempo una continuación de ese ansiado Californication y esta fue esa continuación que se produjo en el año 2002 y yo, al igual que otros muchos fans adolescentes, estábamos esperando poder hacernos con el disco que presentaba esta canción, By the Way, primer corte del álbum, y que a todas luces parecía ser un gran trabajo, si no el mejor hasta la fecha y insuperable, o mejor que el anterior. Veremos si se cumplieron o no las expectativas de este joven locutor y del mundo en general en la publicación de By the Way. Vamos con la historia. Tras el éxito de Californication y culminar la ambiciosa y exitosa gira de 2001, la banda decidió retomar la entrada al estudio de grabación y dar una continuación digna a ese disco del año 99. Es curioso porque, al final, lo que estaba ocurriendo aquí era la misma presión que en su día ocurrió con el One Hot Minute. Recordamos que en el episodio 7 comentábamos que Warner Bros. No daba ni un duro con la vuelta de los Chili Peppers con John Frusciante. Pero después del éxito inesperado de Californication, llegando a tener la banda de nuevo copando el éxito internacional, la continuación de ese disco, en este caso lo que iba a ser By the Way, era algo que ansiaban tanto la discográfica como los fans. Quizá más la discográfica porque veían de nuevo esa gallina de los huevos de oro que les iba a dar la posición que buscaban. Una cosa que no comentamos en el episodio anterior fue que durante el periodo de promoción de Californication hubo ciertos cambios de imagen en miembros de la banda que conviene un poco hacer mención y que además se han mantenido un poco hasta la actualidad y convirtiéndose incluso en un sello característico de los mismos. Y estamos hablando del corte de pelo de Anthony Kiedis. Anthony Kiedis, que llevaba desde el principio de su carrera musical hasta el año del Californication con una melena larga. De hecho, el primer concierto que dieron con Frusciante en el Festival por la Liberación del Tíbet seguía teniendo esa melena larga, lisa, que le llegaba básicamente hasta el culo, pero en esta época decide cortárselo y se corta el pelo mucho y de hecho se lo tiñe de rubio platino.
A partir de entonces ya veremos a un Anthony Kiedis en esta siguiente parte, con By the Way y los demás discos, con esa media melena ya característica y con el pelo más o menos corto, no llegando a tener de nuevo ese pelo lacio largo. Y por otro lado, John Frusciante también pasó por una etapa en la que fue intercalando pelo largo, pelo corto, hasta convertirse en nuestro Jesucristo particular en toda regla. La composición de By the Way tuvo un cambio total en la dirección creativa, y fue John Frusciante el que asumió casi por absoluto toda la línea de liderazgo compositivo, escribiendo incluso las líneas de bajo, que luego hablaremos, todas las melodías, progresiones de guitarra, arreglos. El propio John, de hecho, alude curiosamente a que el periodo en el que estaban componiendo el disco fue uno de los más felices de su vida. También fue un periodo que se produjo inmediatamente después de la publicación de su tercer disco en solitario, To Record Only Water for 10 Days. Es un disco que sacó de una forma similar a la que había sacado Neanderthal Aids, grabado en su casa, pero con una producción pendiente detrás y con una mejora notable en la calidad del sonido y del estilo creativo. Para más datos sobre este tercer disco en solitario, os aconsejo que esperéis la próxima llegada del segundo especial sobre John Frusciante, en este caso hablando de los discos que sacó en el periodo 98-2009, periodo que compagina su tarea creativa con la banda. Como decimos, el cambio de dirección de la banda fue drástico totalmente, abandonando por completo ese estilo funk rock, y en palabras posteriores de John Frusciante, en una entrevista con Rick Rubin en el año 2020, puede que perdieran fans por el camino al hacer este cambio, pero fueron muchos más los que ganaron. Por su parte, también se produjo un cambio importante en las letras de Kiedis, que son mucho más introspectivas, cambiando de forma sincopada la dinámica habitual de su lírica. Durante el previo a la gira de Californication, Kiedis había pasado por un proceso serio de recaída en las drogas junto a su nueva novia Claire. De hecho, de nuevo, lo único que le salvó de seguir consumiendo drogas fue la banda y estar de gira con ellos. Y para el inicio del By the Way, aquí fue cuando Kiedis, de nuevo en rehabilitación, consiguió mantenerse sobrio en el año 2001. En su propia autobiografía, Scar Tissue, la cual concluye justo en este periodo de su vida, da las gracias porque su perro Buster, una nueva influencia en él y de gran importancia en su nueva vida, no le había visto todavía colocado. Su aportación se ve en las letras de canciones como la brillante Venice Queen, con la que cierran el disco. Por lo tanto, la composición de este disco, que estuvo en un principio llevada a cabo de nuevo en el garaje de Flea en sesiones de jam conjunta, trabajando todos y con todos, al final recayó principalmente en una figura no dictatorial, pero sí dirigente, que fue John Frusciante, y un espacio de poder aislado para Anthony Kiedis con sus letras. Pero toda la parte musical fue llevada a cabo por John Frusciante. Es verdad que él y Kiedis se reunieron durante un periodo largo para acabar las canciones en una habitación de hotel que prepararon a su gusto, y fueron ahí trabajando juntos para darle forma a las melodías que tenía Frusciante, más o menos pulidas con las letras de Kiedis. Pero la autoría principal del cambio de sonido fue de John Frusciante. ¿Y a qué se debe este cambio de sonido? Ahora hablaremos de ello. Antes de ello, mencionar que durante esta época se produce también un evento particular importante en la historia de los miembros de los Red Hot Chili Peppers, y es que Flea, en este año 2001, en compañía de Keith Barry The Tree, un antiguo conocido de la banda, que como habíamos comentado en episodios anteriores, aparte de participar en sus discos, era el que abría los shows cuando estaban con la época con Hello Slovak, y también con Pete Weiss, batería de Thelonious Monster, el cual también colaboró con la banda en el disco de Mother's Milk, tocando la batería. Todos ellos decidieron abrir una escuela de música en Los Ángeles, debido a que Flea había visto que en su antiguo colegio, el Fairbanks, seguía sin haber música, o que por lo menos la asignatura de música había sido retirada del programa educativo. Lamentando esto, ya que Flea consideraba que la música debía ser un oficio igual de digno que cualquier otro, y sobre todo queriendo dar salida a todos los jóvenes y las jóvenes que estaban en Los Ángeles sin tener una escuela digna de música, decidió abrir su propio conservatorio musical que le llamó Silver Lake Conservatory of Music. Consiguieron un local cerca de Sunset Boulevard y en su primer año el centro ya tenía 400 alumnos y alumnas y profesores, por lo menos 25. De hecho, el centro, como hemos dicho, lo llevaba Pete Weiss porque Flea, debido a sus compromisos con los Chili Peppers, no podía estar pendiente tanto. Pero básicamente es el conservatorio de Flea. Ahí se le puede ver en las diversas promociones, en fotos con sus alumnos. Muy majo él, mostrando un poco la labor, digamos, social y educativa que va haciendo. Volviendo a la grabación del disco, decidieron contar de nuevo con Rick Rubin,
en la producción, algo que ya no vamos a reseñar mucho porque de aquí en adelante todos los discos van a estar producidos por Rick Rubin. Pero sí que conviene destacar que Rick Rubin fue un papel fundamental en este cambio de dirección en cuanto al sonido de la banda. Y es que, al igual que en el Californication se pensaba hacer un disco de estilo, digamos, techno, que al final la propia discográfica le dijo que abandonaran la idea del grupo en ese momento, en esas sesiones de jam que habían hecho en la casa de Flea en el garaje, eran hacer un disco de estilo punk rock. Y esa era la línea que además quería llevar Frusciante, que en esa época estaba escuchando muchos grupos punk como The Damned o The Scourge. Pero Rubin consideró que habían explorado demasiado y con mucho acierto la faceta melódica y más orientada al pop en el Californication. Se nota además en canciones como Around the World, Road Tripping, Scar Tissue. En general eran canciones que podían ir orientadas a un estilo un poco más suave, pero un estilo que podía ser mucho más comercial y exitoso. Convenció a la banda o básicamente les hizo ver que su nuevo camino musical o su horizonte musical estaba por ahí. A Frusciante de hecho no le pareció mal porque en esa época también estaba muy influenciado por música variada, escuchaba a The Beatles, escuchaba a los Beach Boys, bandas corales del estilo doo-wop. De hecho, Frusciante en esta época empezó a acudir a clases de canto con el mismo maestro con el que iba Anthony Kiedis para mejorar esa parte coral. Y también escuchaba música de todo tipo dentro de los diversos géneros, como el rock progresivo. Estaba metidísimo con Emerson, Lake & Palmer, un grupazo que os recomiendo también, igual que en el anterior episodio recomendé a Yes. Y de hecho menciona que durante la grabación del By the Way todos los días escuchaba Emerson, Lake & Palmer. Con lo cual es muy probable que todo este tipo de influencias reflejara una variedad de sonidos y de creaciones que eran muy difíciles centrarse solo en un estilo como puede ser el punk rock o lo que sea. A Frusciante le parecía estupendo versatilizar su estilo musical, pero a Flea no. No quería, de hecho, que la banda perdiera su esencia funk de ninguna manera. Y aquí se produce un primer pico de conflicto en la grabación de este By the Way. Sí que llegaron a hacer alguna canción más estilo punk, llamada Body of Water, pero fue descartada como una outtake, como muchas otras, aunque luego fue incluida como cara B en el single de The Third Son. La inmensa presencia de John Frusciante en el proceso de grabación y su versatilidad musical hizo que Flea se sintiera pequeño y que su voz no estaba siendo escuchada en la banda, y llegó a valorar por esta época dejarla misma. Durante estas sesiones de By the Way, él percibía que no aportaba nada al grupo y llegó a considerar la opción de dejar la banda. Esto es algo importante a mencionar porque aunque luego al final consiguieron limar sus asperezas creativas y musicales, este es el disco en el que Flea más posiblemente esté descontento por la ausencia de sonido funk. De hecho, el propio Flea llegó a declarar que sentía que no tenía nada que ofrecer, como si fuera mierda, y que como no era ni siquiera un buen cantante, como había intentado hacerlo en otros discos cantando él solo, que no podía aportar mucho a la banda. Y es verdad que es frustrante porque las líneas de bajo surgieron de ideas del propio Frusciante. Normalmente la composición de todas las canciones era fruto de una sesión de improvisación entre ambos, entre Flea y Frusciante, y el bajo era algo propio de Flea. Pero aquí las líneas surgieron de ideas que acompañaban las líneas melódicas creadas por el propio Frusciante. Él añadió texturas de guitarra, muchos melotron, arreglos de cuerda. Vamos, que el control de grabación fue tomado de facto por el guitarrista de los Red Hot Chili Peppers. Por otra parte, las letras eran cosa de Kiedis y aquí no hubo conflicto, ya que esta era su parcela de poder y, como hemos dicho, evolucionó de forma notable a un tratamiento más maduro e íntimo del amor, la amistad y el abuso de drogas. También hay canciones que reflejan ese proceso último de rehabilitación por el que había pasado. Por esta época, además, su relación con Johanna Logan marcó muchísimo a Kiedis hasta el punto de comprometerse de forma total con ella, hablando ya de hijos, de matrimonio, de todo. La ruptura que tuvo con ella a mediados de la grabación influyó mucho en letras de canciones de desamor, como por ejemplo Midnight o I Could Die For You. El disco fue grabado en las fechas de noviembre de 2001 a mayo de 2002 en los estudios Cello and Chateau Marmont en Los Ángeles, California. Chateau Marmont es una mansión, o sea, es básicamente ya volver al estilo del Blood Sugar Sex Magik grabando en mansiones. En cuanto al estilo punk que comentábamos, esa pérdida de la esencia de los Chili Peppers solo se vería reflejado, si acaso, en pequeñas aportaciones en canciones como By the Way y Can't Stop. Y eso es una cosa que a los que estábamos esperando este disco nos sintió también igual de mal que le puede sentir al propio Flea, porque escuchando solo el single promocional de By the Way, todos pensábamos que el disco era un ejemplo claro de otra vez lo mismo, pero llevado a un mejor nivel. Y con toda la promo que hubo, pensábamos que era el disco de la historia de los Chili Peppers. Pero luego escuchándolo te das cuenta que una vez pasas la primera canción, By the Way, todas las demás no tienen nada que ver con esa intro o esa obertura.
Y al final lo que está pasando es que el sonido funk no está en ningún lado. El disco fue publicado el 9 de julio de 2002 y es una fecha curiosa porque el Californication fue publicado un 8 de junio del año 99. Del álbum se extrajeron 5 singles, como venía siendo de forma habitual, con sus vídeos promocionales, en este caso By the Way, que fue sacado a la venta el 10 de junio de 2002 como preámbulo de este álbum. Luego el siguiente single fue The Theft Son, que salió el 17 de agosto, y luego Can't Stop el 3 de febrero, ya alargando un poco, Dasset el 19 de mayo y Universal Speaking, último single del álbum, el 17 de junio, un año después de la publicación del primero. Todos los vídeos promocionales fueron súper radiados, pero especialmente el de By the Way, que sirvió como adelanto al álbum, es el más destacable. En él se muestra a Dave Sheridan, actor de comedia, famoso entonces por películas como Scary Movie, en el papel posiblemente de su vida, como el taxista fan loco que lleva a Kieris por las calles de Los Ángeles. El videoclip al parecer estuvo inspirado en películas del momento como Amores Perros, y es uno de los videoclips que para mí, después del Californication, que ya lo mencioné en el episodio 7 de este podcast, es el videoclip posiblemente más memorable o más característico para mí de la banda. Creo que además la historia que cuenta es cuanto menos graciosa, frenética. A mí siempre me ha parecido una muy buena pieza audiovisual. En cuanto a outtakes, como siempre fueron numerosos y posteriormente fueron recogidos en ediciones publicadas en iTunes o simplemente liqueadas en internet. Uno de ellos fue Fortune Faded, la canción que luego acabaría en el Greatest Hits, pero que fue grabada para el By the Way y descartada. Lo que pasa es que luego en 2003 la volvieron a grabar, cambiándole un poco el estribillo para figurar en el Greatest Hits. Gracias a la filtración de las versiones en demo de este álbum de canciones primerizas, que sí figuraron en el By the Way, a día de hoy podemos conocer títulos provisorios de algunas canciones del álbum, como por ejemplo By the Way, que en un primer momento se iba a llamar Soul Train. En cuanto a los créditos y el personal del álbum, bueno, todas las canciones fueron escritas por los Red Hot Chili Peppers. Anthony Kiedis está a la voz principal, John Frusciante toca la guitarra, los coros, el piano, el teclado, un sintetizador modular, un Mellotron, una melódica, que es el gran descubrimiento que vamos a ver en la canción On Mercury, luego lo veréis en el análisis, y el bajo adicional en la canción Don't Forget Me. Aquí Frusciante estaba acaparando mucho la parte musical, como luego además haría en sus discos en solitario, en la que tocaba sintetizadores, teclados, de todo. Flea al bajo y a la guitarra en Dasset y la trompeta en la canción Cheer, que luego la escucharemos, cómo suena esa trompeta de Flea. Y Chad Smith con la batería, la percusión y la pandereta. Chad Smith, además, en la promoción del álbum destacó que posiblemente era la mejor colección de canciones que habían hecho en su vida. En cuanto a la parte extra, tenemos una sección de cuerda arreglando algunas canciones que se nota bastante y que curiosamente no tiraron de sintetización en este disco, sino que contrataron esa sección de cuerda con un arreglista de cuerda y con un cello, una viola, otro cello, un concertista, maestro concertista dirigiendo la orquesta, unos violines y una viola. Estuvo a los mandos de la producción Rick Rubin, pero también encontramos en este disco a Gene Scott, el ingeniero musical que también había grabado el Californication, responsable de ese Loudness War que ocurría en ese álbum, pero en este disco abandonaron esa técnica seguramente por la polémica que supuso en un primer momento. La portada es una de las portadas más características de la discografía de los Chili Peppers y una obra maestra pictórica que a todos nos gustaría tener en nuestra habitación, porque es genial. Es una obra del pintor Julian Schnabel, que también es director de cine, y que os recomiendo una película que tenéis que ver suya, que por esta época, en el año 2002, lo estaba petando cosa mala, que es Antes que anochezca, una película que contaba la historia biográfica de Reinaldo Arenas, poeta disidente castrista cubano, y que fue interpretada en ese papel protagonista por Javier Bardem, que valió su primera nominación a los Oscar en este año 2001. Bueno, pues Julian Schnabel, aparte de esa película, también hizo La escafandra y la mariposa, una película que os recomiendo que veáis, pero solo si tenéis cuerpo para aguantar con la mayor obra de tristeza que podéis ver en una película. La escafandra y la mariposa, sin hacer muchos spoilers, cuenta la historia real de un personaje que acabó en un estado parecido al estado comatoso, mucho más cruel porque podía mirar todo lo que pasaba a su alrededor, pero no podía interaccionar con el medio, no podía más que mover un párpado. Totalmente consciente, su inteligencia estaba totalmente perfecta, no podía más que observar el mundo que le rodeaba sin interaccionar con él. Y es una película durísima.
la escafandra y la mariposa. Lo que sufrió este personaje se llama síndrome de cautiverio, que fue debido a una embolia masiva, lo que le produjo estar totalmente paralizado, sin poder moverse, comer, hablar ni respirar sin asistencia. Pero su mente funcionando con total normalidad y siendo capaz de ver el mundo pero sin comunicar con él. Una película, como digo, muy dura. Pues Julian Schnabel era conocido de John Frusciante, ya que John Frusciante estaba saliendo por entonces con su hija, Stella Schnabel. No fue una petición suya, pero Julian Schnabel se ofreció a hacer una obra para el disco o la portada del disco. La banda le mandó 8 canciones de muestra para que se inspirara y con esas 8 canciones hizo ese dibujo en el que sale su hija Stella. La banda estaba un poco nerviosa porque no sabía si lo que iba a hacer le iba a gustar o no y le sentaba mal tener que rechazar sus esfuerzos, pero luego la pintura les encantó y acabó siendo la portada del 8º disco de la banda. El disco, como decimos, fue lanzado el 9 de julio de 2002, fecha singular, para el sello Warner Bros. Y la promoción del disco, desde los meses anteriores, estuvo ligada de forma constante al goteo de canciones en las radios de Estados Unidos, de manera que se evitaba una canción cada día del disco en las radios para que el público las fuera conociendo. También se puso a la venta en MP3 la canción By the Way a 99 céntimos, como para intentar un poco promocionar que la gente no comprara ediciones piratas. Yo fui parte de esa audiencia receptora de todo ese hype. Tenía 15 años y estaba como loco por hacerme con la continuación del Californication. Sin duda su mensaje caló en mí, pues By the Way, el single me parecía, y aún me parece a día de hoy, un tremendo temazo. Pero cuando al fin di con el disco, debo reconocer que quedé un tanto decepcionado y que de hecho me acuerdo que un compañero que tenía en el instituto, con el que solía hablar con él de música por los codos todo el rato, lo explicó muy bien entonces. Cuando le pregunté qué le parecía el disco, él me dijo básicamente, se han ablandado. Y yo pensé, mierda, se han ablandado. A medida que avanzaba el disco, perdía el interés y me parecía que le sobraban muchísimos temas. Esta percepción, por cierto, cambió en los siguientes años de mi vida hasta mi consideración actual, que luego os expondré. Bueno, el disco vendió en su primera semana 1,8 millones de copias en todo el mundo, siendo 281.948 solo en Estados Unidos. Vendió más copias que el Californication, pero solo llegó al puesto 2 del Billboard. En cambio, By the Way como single sí que alcanzó el puesto número 1 al poco de salir. La mayoría de la crítica consideró el disco como una secuela de Californication, de hecho le llegaron a llamar Californication 2. Incluso llegaron a comparar este disco en la trayectoria de los Chili Peppers como el que en su día fue el Pet Sound para los Beach Boys, como ese disco clave que marcaba un cambio total y una madurez consecuente. Para los que no lo puedan saber, el disco Pet Sounds de Beach Boys fue el disco que marcó la psicodelia en la banda y que dejó de un lado el sonido característico surfero que tenían los Beach Boys hasta llegar a ser un disco reseñable e influir en otras bandas como los Beatles. Pet Sounds es un disco que todo el mundo considera que si no hubiera existido, no hubiera existido nunca la época psicodélica que se inauguraba con el Sgt. Peppers de los Beatles. Estaban atribuyéndole al By the Way unos méritos increíbles la crítica mundial. Otra cosa es el público fiel o histórico de los Chili Peppers igual consideraba que el sonido no era el que habían tenido hasta entonces. Esos fans históricos, como muchas veces reseña Frusciante, puede que algunos se quedaran en la estacada o se cayeran por el camino, pero muchos otros acabaron uniéndose a la banda. El disco tiene una duración de 68 minutos y 27 segundos, salvo la edición de 2006 de iTunes, que se añadieron 2 canciones nuevas como son Runaway y The Bicycle Song. Con respecto a la crisis que sufrió Flea en esta época compositiva y la grabación, la verdad es que, al igual que ha pasado otras veces con los miembros de la banda, la comunicación entre ellos era mala o no la correcta, porque Frusciante no tenía ni idea de que Flea se sentía tan mal hasta el punto de querer dejar la banda, y principalmente provocado por la autoría excesiva o la dirección de hierro que estaba tomando él con la dirección musical. Fue un poco el propio Chad Smith el que, como siempre, nos chivó cosas o nos salseó cosas de la historia del grupo y nos llegó a decir en su momento que habían tenido un encuentro, Flea y Frusciante, para llevar a cabo acuerdos en esas diferencias. Además, Flea estaba practicando el Vipassana, la meditación Vipassana, con Frusciante para poder ayudarle a los dos a reparar esa relación musical que estaba teniendo sus problemas. Aún así,
El álbum fue lanzado y en la gira siguiente, que le llevó por todo el mundo, se produjeron eventos reseñables como los conciertos que se dieron en el Hyde Park de Londres de varios días seguidos, que configuraron lo que luego fue el famoso concierto grabado en directo de Live in Hyde Park. Un disco, por cierto, que no está recogido en plataformas y que debería, porque es increíble. Aparte de las canciones que tocan, las versiones de Frusciante, de I Feel Love, de Donna Summer con Flea y demás cosas. Es un ejemplo muy claro de cómo funciona la banda en directo, de cómo podemos encontrarnos a los Chili Peppers del año 2002-2003. También tocaron en el Madison Square Garden en Nueva York. Tuvieron un éxito en esta gira mundial. En el Reino Unido tocaron en el Slane Castle en Ireland y también grabaron un disco que fue Live at Slane Castle, que fue editado en DVD y que se convirtió en el segundo DVD en directo de los Chili Peppers, después del Off the Map. También hicieron una gira japonesa y australiana, como viene siendo habitual. En cuanto a las sensaciones de Flea en esta época, no se solucionaron tan fácil como parecen, y ya llegó a decir más adelante que durante esta gira también consideró dejar la banda inmediatamente después de que acabara la gira y dedicarse por completo a su conservatorio de Silver Lake, y que el hecho de que no lo llevara a cabo esa decisión de que no dejara la banda principalmente fue la cosa que le paró, fue la idea de tener que contárselo a Anthony. Vamos con las canciones, que todos y todas lo estamos deseando. Bueno, este riff característico de la canción, sabes lo que viene a continuación solo escuchándolo. El estribillo de Kiedis sonando al principio, igual que pasaba en Other Side. La batería de Chad Smith vuelve a recordar ese estilo jazzístico, no dando del todo con las baquetas. El bajo de Flea, una subida magnífica. Y la guitarra minimalista de Frusciante, que se va a ir animando. Y ahora viene la parte nueva. Ese es el estilo más funk que vais a encontrar en By the Way. Sintetización leve en la voz de Kiedis, como sonidos de robot. Y ahora la guitarra, atención. Muy minimalista, dando las notas justas mientras Kiedis rapea. No lo vais a escuchar más veces en el disco, el rapeo de Kiedis. Estribillo. El bajo aquí tiene mucha presencia, más que la guitarra de Frusciante. De hecho, la guitarra está ausente. Los coros han mejorado mucho. Ahí se nota. Efectos de guitarra, un poco de guagua distorsionado y un ¡wii! Otra vez la voz robótica de Kiedis. Las letras de aquí nunca he entendido qué quería decir. El bajo de Flea, muy slap, y Frusciante a tope. Esta es la mejor parte de la canción. Vamos al estribillo. Sin batería, más suave, para dejarlo bien puesto en la mesa. El bajo y la guitarra hacen lo mismo, la misma línea, pero en un tono diferente cada una. Y ahora va a venir la parte que yo creo que se hizo de relleno para darle ese toque funk todavía más, pero que a los usuarios de las redes entonces, bueno, principalmente de la MTV, nos pareció increíble. Que justo en el videoclip era cuando el taxista se venía arriba. Vamos todos. Es una pena porque la canción es muy buena y además conjuga las dos facetas de la banda, la faceta funk y la faceta más popera, o con un estribillo pegadizo como es este, que es de los mejores que tiene la banda. Y es una pena que el disco no recogiera esta unión musical y lo explotara, porque hubiera sido un By the Way totalmente diferente. Atención a la guitarra de Frusciante aquí. Etérea a tope. Bueno. Un final igual que empieza, pero con una outro clarísima. Para abajo, mirad.
Esto es muy parecido a Scar Tissue y otros temas. Y ahora vais a notar el cambio de sonido radicalmente con la siguiente canción, Universally Speaking. Bueno, la intro podría considerarse un poco pesada, teniendo en cuenta el ritmo y el bajo de Flea, pero está en un tono que parece muy amable y además la voz de Kiedis ahora va a dar el toque de la canción. La canción va ganando luego efectos o texturas, no se basa solo en esta guitarra y el bajo de Flea con un poco más de personalidad, pero la voz de Kiedis aquí, muy contenida, lo que está reflejando es el ritmo del disco, inaugurando realmente lo que iba a sonar después. La guitarra aquí coge mucha fuerza, suena por los dos canales. El ritmo de Chad Smith es constante, no hay ni variaciones, salvo ahora, mirad. Poquito más acelerado y los coros de Frusciante. Ahí, madre mía eso. Desde luego aquí la influencia corista, otra vez ese Frusciante ahí, es abrumadora. Ahí. Y la canción tiene una parte interesante llegando al final, que es el solo de Frusciante, que a mí personalmente me gusta. Aquí un poquito de artificio, nunca viene mal, llena un poco la canción. Vamos al solo. Aquí Frusciante, Kiedis a las voces y la sección de cuerda acompañando a tope. Es curioso que la canción se mantenga con el ritmo de Chad Smith todo el rato el mismo. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Porque no llega a ser machacón. Venga, vamos con el solo. Se ha ido un poco por ahí. Este sistema o esta estructura la vamos a ver en todo el disco. Parece como que Frusciante se guarda siempre la mejor parte al final, después de toda la canción, para darle una vuelta con su solo final, que no tiene que ser un solo muy eléctrico o muy desatado, simplemente un solo suave, minimalista en el estilo de Californication, pero que da el cierre adecuado a las canciones. Muchas de las canciones de este disco no serían lo que son sin aportación final del solo. A mí esta canción me gusta especialmente por el solo de bajo inicial. Esos artificios de Frusciante con la guitarra creando ambiente, cómo va creciendo ese brum, 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 brum. Y personalmente creo que aquí Kiedis se intenta ser el Kiedis de siempre, pero más comedido. This is the Place, canción número 3 del disco. ¡Hola! Esa distorsión de la guitarra. Mucha textura estoy escuchando aquí, ¿eh? Ahora mismo suenan por ambos canales varias capas de guitarra a tope. Vamos al estribillo. ¡Madre mía! ¡Cuántas capas! Por el canal derecho vemos la guitarra melódica de Frusciante, los coros por ambos canales haciendo un wow wow y Kiedis cantando, claro. Mirad esto. Seguramente parte coral de Frusciante. Es alucinante en esta canción como, no sé si, como siempre digo, debéis escuchar con auriculares estos temas, pero aquí se nota el crescendo total de la parte de guitarra que básicamente hace la misma línea que el bajo.
Can I isolate your gene? Can I kiss your dopamine? In a way I wonder if she's living. Y la sección con más texturas y capas, la sección del estribillo, a la que vamos a llegar ahora mismo. Mira. Madre mía. Parece que no, pero es una canción muy trabajada. Atención. Ese solo por el canal derecho. Y los coros. Cambio total en la canción. El melotron subiendo. Seguramente el de Frusciante. Creando mucha intensidad. Madre mía, cuántas voces hay aquí. What did you wanna say? A masterpiece of DNA. Caught in a flashing ray. Can I smell your gasoline? Can I pet your Wolverine? On the day my best friend died, I could not get my copper clean. Aquí, como veis, la letra ha contado el día que murió mi amigo, hablando claramente de Hilo Slovak, que no pudo ir al funeral o no quiso ir. Anthony Kiedis. Letra muy madura, reflejando ese Kiedis novedoso de este disco. Y vamos con el solo, por favor. Realmente es el mismo solo que hemos escuchado antes, repetido. Sin duda, el ejercicio coral de Frusciante aquí se despega a tope. Otra vez. ¡Toma! ¿Y cómo cerramos esta canción? Increíble. Evidentemente no podemos poner todas las canciones enteras porque es un disco largo. Como ya sabéis, suelo intentar apañar. Pero esta canción me ha gustado especialmente porque creo que tiene muchísimas texturas y es un buen ejercicio musical a reseñar. Vamos con la cuarta, Dosed. Esta es la canción en la que Flea toca la guitarra. Mucho arpegio aquí en la intro. Y Frusciante marcando un poco la dirección. Kiedis súper suave. ¿Qué es lo que supuestamente tengo que hacer? Se pregunta Anthony Kiedis. Tomando el camino en el que todo irá bien. Sin duda una canción muy profunda. La estructura es muy similar. La verdad es que en este disco las letras de Kiedis se entienden perfectamente porque es el primero en el que no lleva a cabo un exceso de rapeo y puedes analizar perfectamente lo que dice. Vamos con el estribillo a tope. La verdad es que esta es una de esas canciones en las que seguramente si tenías 15 años como yo y escuchabas este disco esperando encontrar By the Way en todas sus pistas, o un ejemplo similar, te podrías llevar un chasco al darte cuenta de que esta canción no iba a ningún lado, por lo menos no seguía hacia arriba. La parte más de subidón que podemos encontrar aquí, porque la estructura es similar, es con el solo final, al cual os llevo rápidamente.
subiendo, subiendo a tope. Súper parecido a Californication. Dos guitarras ahí. Un estilo muy arpegiado. Vamos, vamos. A ver cómo resuelve esto. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Bueno, bueno. Esto sí que recuerda muchísimo al Californication, es inevitable. Vamos con la canción número 5, Don't Forget Me. Una canción en la que Kiedis, al parecer, puso toda su alma. Ese break de Chad Smith. Aquí va a haber muchos dejes con la baqueta de Chad Smith, como haciendo redobles que son muy chulos y que anticipan el subidón de la canción más adelante. Mirad. Efectos de guitarra. La verdad es que Frusciante también sigue siendo muy minimalista en las canciones de este disco. Mirad esto. A tope. Me encanta esta parte. Un efecto de distorsión alucinante. Y sigue ahí, sigue presente si lo escucháis por el canal derecho, como haciendo pequeños gorgoteos de sonido de guitarra. Ahí, ahí, parece que se pierde, pero vuelve. Y ahora Kiedis ha venido arriba. Vamos, que puedes. Vamos. A tope. Vamos, 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 vamos. Guau, guau, guau. Por todas partes. ¡Hola! Ahí, cómo se ha doblado la guitarra. Este anticipo del solo final, que es absolutamente increíble, se ve perfectamente en cada canción como Frusciante quiere jugar con los efectos de su guitarra. Y Kiedis en esta canción está increíble. La letra es fabulosa, la voz llega a unos niveles súper, súper íntimos. Y este puente... Escuchad. Ahí estaré. Dime dónde quieres que vaya. Madre mía, Kiedis. ¿Cómo mantiene la parte vocal? Frusciante haciendo sonidos como en Neanderthal Apes. Y claro, ¿dónde está Flea? Ahora en esta canción se entiende qué pasó con Flea en este disco. ¡Vamos ya! ¡Madre mía! Genial esto, ¿eh? ¿Cómo os habéis quedado? Entre Kiedis y Frusciante nos han dejado el tema más emocionante del disco, si exceptuamos Venice Queen, con el que cerramos el disco más adelante. Es un ejemplo clarísimo de cómo el consorcio Kiedis-Frusciante aquí llega a su máxima expresión, tanto lírica como musical. Mira que parece que volvemos, ¿eh? Pero no, poco a poco
Vamos cerrando. Y aquí se nota un poco más el bajo de Flea. Que ha sonado al principio y aquí al final. Vaya temazo. Vamos con el segundo single que sacaron del disco The Zephyr Son. Una canción que su intro, un poquito sintetizada, da pie a lo que va a ser el sonido de los Chili Peppers en este disco. Más comercial. Es verdad que la parte de la guitarra de Frusciante mola y la batería de Chad con el Charles está muy chulo haciendo ahí semicorcheas. Mirad. Es una parte chula. Los coros creciendo, el bajo casi totalmente anulado. Pero a mí es una canción que nunca me ha gustado y a día de hoy me sigue pareciendo... Me cuesta. Sobre todo por este estribillo, que la letra es muy bonita. Escuchad. Sin duda la presencia de Frusciante aquí no es tan etérea y conduce mucho la canción. Así como los coros. Vamos directamente a la parte más interesante, porque esto ya lo hemos escuchado. Esta parte con los coros, brutal, sonidos de explosiones. La guitarra de Frusciante, muy llena ahí, canal derecho. Volvemos al estribillo. Yo sinceramente creo que es una canción que como single echó para atrás a muchos fans, porque después de escuchar By the Way nos encontramos con un segundo single que dentro de los temas del disco no lo hubiéramos elegido ni muertos. Pero atención a los coros aquí. Está claro que la influencia coral Whoop es total. Pero yo creo que cumplió su cometido comercial y que situó a los Peppers en la línea en la que querían entonces. Mirad esto. Vaya final. Claro, en el fondo, canciones bonitas, canciones efectistas, mucha subida, mucha bajada. Al público en general, este tipo de cosas les entra que flipas. No le vas a pedir al público que escuche cada 2x3 Coffee Shop de One Hot Minute. Desde luego, el estilo de los Peppers, si comparamos con su primer disco, canciones como Me and My Friend o You Always In The Same, y lo ponemos esto, es curiosísimo. Deberíamos hacer un experimento que es poner canciones del primer disco y después esta, para ver si la gente piensa que realmente es la misma banda. Y vamos ahora con una de las posibles canciones más famosas de los Chili Peppers. De hecho, cuando hicieron su espectáculo de cierre de los Juegos Olímpicos de este año, para inaugurar los que serían los próximos en Los Ángeles, fue la canción que tocaron. Luego tocaron otra que ahora mismo no recuerdo, pero la abrieron con esta, Can't Stop, la canción que más memorable vas a encontrar en los directos de los Chili Peppers, con Flea y Frusciante tirados al suelo empezando esta canción poco a poco, porque tiene una intro, permitidme, cojonuda, y luego más adelante explorando el terreno funk, junto con By the Way, la única del disco que podríamos considerar reflejando ese sonido antiguo de los Chili Peppers. Y además, tercer single del álbum. En este caso, todos los fans estuvimos de acuerdo en que era una mejor elección como single que la anterior. Can't Stop. Toma, poco a poco, creciendo. Ahí la guitarra y el bajo se van uniendo. La batería crece. Venga, todos conmigo.
¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma, toma! Can't stop addicted to the shindig. Chop top, it says I'm gonna win big. Choose Aquí el rapeo de Kiedis ha vuelto a los orígenes. the reservation. Defunct Ahí ha entrado el bajo y dentro de poco va a entrar el acompañamiento coral, que también en esta canción es muy importante. Mirad, thing on the west end. Knocked out before you better come to. de hecho está casi más alto que la propia pista de Kiedis de voz. Write your message on the pavement. Burn so bad, I wonder what the wave meant. White heat is screaming in the jungle. Complete the motion if you stumble. Go ask the dust for. Con lo mal que cantaba Frusciante en el Diandra Lace. Vamos para arriba. Says the world I love, the tears I try. Esas palmas. Part of the wave can't stop. Otra vez. Ever wonder if it's all for you? The world I love, the trains I hop to be part of the wave can't stop. Come and tell me when it's time to. Posiblemente esta canción es, si no la más famosa, Heart is bleeding, las que mejor definen so smart. a los Chili Peppers. Y es curioso porque es una canción que pertenece a un disco del que se rescatan pocas. Two sticks, Y eso que es importante. shove, Que la eligieran para tocar en el cierre de los Juegos Olímpicos de este año a generation. es una declaración de intenciones. Es de las más queridas por los fans y las que más recuerdan tanto fans antiguos como nuevos. Be a close one. Atención a los coros, por favor, no los perdáis. Blow one, all on a spaceship persevering. Use my hands for everything but steering. Can't stop the spirits when they need you. Mob tops are happy when they feed you. J-Butterfly. La guitarra de Frusciante aquí. Step Madre mía, ¿eh? the world I love, the tears I drop to be part of the wave can't stop. Ever wonder if it's all for you? Es verdad que el estribillo de esta canción está un poquito, o es un poco cambiante con respecto al tono de la intro y del primer verso. Y de hecho aquí va a cambiar todavía más. Wait a minute, Un poquito más de reggae, out when aunque aquí hay partes muy interesantes, tanto de bajo como de guitarra. Y me refiero a lo que viene far more shocking aquí enseguida. anything I ever knew. How about you? Mirad, mirad. Ten more Por el canal derecho, I need some arpegios de guitarra just like you. y el fraseo de guitarra por el otro canal. Shocking and Los coros de Frusciante. never knew. Y llegamos al solo más rockero de todo el disco. Vamos para allá, dánoslo. Madre mía, el slap bass de Flea no está muerto, estaba de parranda. Can't stop addicted to the shindig. Chop top, he says I'm gonna win. Aquí el Frusciante que escuchamos es el Frusciante de los primeros discos, de nuevo muy rockero. That you pay for. Just pump the feeling that you stay for. Una pena que haya durado tan poco. Spent east side love is living on the west end. Knocked out before you better come to. Don't die, you know the truth is some do. Go write your message on the pavement. Burn so bright, I wonder what the wave meant. Kickstart the golden generate hub. Sweet talk, but don't intimidate hub. Can't stop the gods from engineering. Feel no need for any. Vamos a la parte más famosa. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you of the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through. No nos acostumbremos demasiado a este estilo porque no lo vamos a volver a encontrar en este disco. Vamos con la octava canción del disco. I Could Die For You. Una de esas canciones en las que tanto yo como mis amigos en esa época podríamos decir que eran el ejemplo de por qué se habían ablandado los Chili Peppers. Something inside the cards I know is Aquí hay un melotron que básicamente es el dueño de la canción y la guitarra de Frusciante. Por lo menos en esta intro. This is what I wanna be and this is what I give to you because I get it free. She smiles while I do. Atención que entramos con fuerza. I could die for you. Oh, this life I choose.
Vamos, vamos. Hay unos dejes a lo Jimi Hendrix y esta batería con el Charles le da un toque muy auténtico. Pero la canción es ñoña y el melotron de Frusciante no ayuda. Venga, vamos otra vez. Aquí un tono diferente. Interesante puente. Esta parte es la mejor de la canción. Sonido envolvente. Esa guitarra. ¡Vamos! What you wanna do? Oh, this life I choose. I could die for you. What you wanna do? Oh, this life I choose. La verdad es que mi yo de 15 años podía considerar esta canción súper blanda y nada a lo que buscaba. Pero mi yo actual, que no diré mi edad, aunque es fácil si has escuchado el podcast, le encanta. Le encanta esta mierda. Ese sonido envolvente de nuevo. Parece que estamos en Venice Beach. Todo de gratis. Vamos. Qué bonito. Vamos, vamos. What you wanna do? Oh, this life I choose. Make me wanna say I could die for you. What you wanna do? Oh, this life I choose. I could die for you. What you wanna do? Oh, this life I choose. I wonder. Me pregunto cuántos chavales habrán cogido esta canción y se la habrán puesto a su chica como diciendo, mira cuánto te quiero. Te quiero tanto como Kiedis a su chica. Y encadenando temática amorosa, tras esta intro orquestal, con la viola, el violín y con un director de orquesta, porque aquí están todas las cosas bien hechas, nos encontramos con la canción número 9, Midnight. También una de las canciones más intensitas. Vamos a verlo. Esta intro da lugar a un ambiente más calmado. La guitarra de Frusciante, la batería en este disco es tan jazz. A mí esta canción me recuerda un poco al estilo de Travis, una banda británica que en ese momento estaba en boga, al menos este principio. Seguro que Frusciante, con lo friki que es, ha escuchado a Travis. Básicamente la canción, a nivel vocal, la hacen el propio Frusciante y el propio Kiedis en compañía, de la mano los dos. Venga, vamos al estribillo. Esa guitarra por ambos canales subiendo. Vamos con la intensidad. Mucho, mucho, Mucha intensidad y una estructura muy repetitiva en una canción que realmente tampoco hay un solo final que lo endulce, pero sí que tiene pasajes interesantes a los que os llevo. Aquí la orquestación se crece. También lo hace Frusciante.
everyone will. Y vamos al último estribillo antes de terminar. Everyone knows. A tope de cuerda. Everything goes. And now we are the Lord's kids. All better take note of this for the story. Venga, otra vuelta más. Toma. Venga, ¿cómo podemos? Madre mía, ese arreglo de violín. Anything goes. And now we are the loaded kids. On better take note of this for the story. Vamos otra vez. Everyone knows. Anything goes. And now we are the Lord's kids. On better take note of this for the story. Interesante final, con matices y texturas, cerrando una canción que bueno, que nos podríamos ahorrar en otro momento de nuestra vida con los Chili Peppers, pero que no está mal. También encadenar las dos canciones más moñas, en este caso Midnight y I Could Die For You, no es el mejor ejercicio, por eso ahora para retomar tenemos este temazo. ¿Oh? ¿Qué escuchan mis oídos? El bajo de Flea ha vuelto. Está aquí en By The Way 2002. Debe ser un error. Desde luego Chad Smith en este disco se luce casi tanto como nunca. La canción se llama como este verso: Throw Away Your Television. Aquí en la calma es donde vamos a encontrar los mejores pasajes de la canción. Hay uno, otra vez. Una canción perfecta para encadenar con otras más cañeras. Madre, ahí estamos. La línea de guitarra, creando esos efectos, y el bajo acompañando, es parecida a lo que estaban haciendo en By The Way, creando ese crescendo, que esa tensión que de alguna forma se tiene que resolver. Y es lo que piensas que va a ocurrir durante toda la canción. Un estribillo que resuelva todo lo que se está creando aquí. Vamos ahí, parece U2. Efectos sonoros. Eso es lo más cercano que va a haber en una resolución. Volvemos otra vez al principio. Seguimos creando tensión, pero el bajo de Flea está más acelerado. Y ahora la guitarra también, haciendo efectitos. Toda esta carga musical tiene que llegar a algún lado. Ahí, ahí. Empieza a anticiparse la resolución. Vamos, vamos, que nos vamos. Throw away your television. Ahí, ahí. Toma, toma. Joder, madre mía. El Festival del Sonido Eléctrico. Madre mía, esto parece Daft Punk. Joder, qué texturas, colega. No me puedo creer que esté escuchando esto.
anticipé, te guste más o te guste menos, la resolución que hace Frusciante con ese sonido tan peculiar es increíble. Vamos con una de mis canciones favoritas de este disco desde que lo escuché en el año 2002. Una canción muy peculiar porque es básicamente un cambio totalmente de registro en su discografía en cuanto al sonido, como muchas otras del By the Way, pero esta en concreto por el tema acústico y el enfoque casi folclórico. Bueno, lo mejor es que la escuchemos. Cabrón. Esta intro de guitarra, en mis años conseguí sacarla de oído para la guitarra acústica. Es increíble. ¡Vamos ya! Cabrón, 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 cabrón. Como veis, es muy importante la figura de la percusión en esta canción. Hay muchas capas de percusión sonando por ambos canales. Esa guitarra totalmente acústica. Muchas personas dicen que es la canción de los Chili Peppers, la primera completamente acústica. Si obviamos Road Tripping, que también lo era, es una canción en la que no hay guitarras eléctricas. Salvo quizás al final con un leve solo, que ahora escucharemos de una especie de slide guitar. Cabrón, 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 cabrón. Para la guitarra de esta canción, John Frusciante declara que se inspiró totalmente en Martin Barre, guitarrista de Jethro Tull, allá por el disco Aqualung, otro gran disco de rock progresivo, porque la influencia de Frusciante en esta época pasaba por ahí, entre Yes, Emerson, Lake and Palmer y Jethro Tull, aunque yo no veo esa influencia de la forma de tocar la guitarra de Martin Barre, pero quizá está presente, sobre todo ahora en la parte final. Ahí está. Por el otro canal, dos guitarras. La pandereta de Chet Smith en toda la canción, sonando por el canal derecho, y por el canal izquierdo más percusión. A mí también me recuerda a esas canciones hawaianas que te pretendían transportar a un ambiente paradisíaco de playa. La letra de Kiedis habla de un cabrón que lo ve en el parque cada día, que realmente no quiere luchar contra él, que lo que quiere es estar junto a él, pasar las noches cantando canciones. Le gustaría estar con él. Pequeño pero es fuerte. Cabrón, cabrón. Vamos con la canción número 12 del disco, Cheer. Una verdadera rareza también, porque es un estilo totalmente nuevo. Quizá no consigue tanto lo que consigue, por ejemplo, esta anterior, Cabrón. A mí me rechina un poco más. Vamos a comprobarlo juntos. En este disco la presencia de los teclados y el melotron de John Frusciante es fundamental en muchas canciones, no solo en esta. También la batería de Chet Smith, como hemos ido viendo, está desatada. Aquí más contenida, pero aquí realmente no hay guitarra. Aquí Frusciante lo que hace es acompañar a Kiedis con el melotron, o posiblemente un teclado. Y si os fijáis, lo hace como si fuera su propia guitarra, haciendo esos arreglos, pero en este caso con un teclado.
desaparecido, pero hace algunas virguerías, como habéis visto ahí. Algunas escalas, hacia abajo, hacia arriba. Y ahora entramos en el estribillo, a tope intensidad. Una canción con muchísimas capas. Aquí tenemos unas capas de guitarra acústica que se han metido en el canal derecho, los coros de Frusciante, texturas, el teclado que está siempre presente. Los coros cogen más presencia, el bajo muy anulado. Parece que le han anulado el bajo como lo hicieron en su día con Jason Newsted, los Metallica, en A Justice for All. Normal que Flea tuviera sus desavenencias en esta época con la banda. Ahí se ha sonado un poquito más de bajo, pero básicamente podría no estar. ¡Toma! Es una guitarra que no lleva sonando en ningún momento de la canción y aparece para hacer este solo. En una tonalidad acústico-melódica que realmente a mí es lo que me transmite más esta canción, que me recuerda a esas canciones pop de la época de los años 60, que seguramente era la mayor influencia popera de entonces para John Frusciante. Beatles, Beach Boys. A mí este tema me recuerda un poco más a la Stella Bowie, pero en el fondo es ese rollo glam, pop, que podíamos manejar en torno a 60, 70. Atención. Y ahora más adelante vamos a escuchar y vamos a avanzar hasta ahí el solo de trompeta de Flea, la principal aportación en el By the Way de la pulga de los Chili Peppers. Vamos para allá. Primero Frusciante dejando claro quién manda aquí, preparándosela para que salga a jugar la pelota a Flea. Venga, que la tienes. Ahí el bajo también suena bastante interesante, pero la guitarra está muchísimo más alta. Venga, Flea, sal a jugar. Take it outside, take it out there. Bueno, la canción a mí no me parece brillante. El solo de Flea muchas veces se puede incluso confundir con sintetización, pero es su trompeta. Y aquí los artificios hacen que la canción, aunque funciona como melodía pop, pierda totalmente la esencia de unos Chili Peppers. Esta canción, junto con una de las primeras del disco, son de las que creo que más me sacarían del disco, o que en su día más me sacaron del disco, ya que, como digo, para mí una primera escucha de este By the Way, no entendí muy bien lo que estaban buscando los Peppers. La canción que más me saca realmente del disco, esa primera que hemos dicho, que no le hemos puesto nombre, es Universally Speaking, de Zephyr Song, que también me parece buena, pero que no la entiendo. Y esta, concreto, Cheer, que yo creo que, bueno, que es bonita, intensa, pero que, bueno, a mí me suena un poco que podía haberse eliminado perfectamente, sobre todo teniendo en cuenta que hay outtakes de este disco, que luego pondremos una, como Bicycle Song, que son muchísimo mejores que esta. O sea, yo hubiera quitado esta canción, yo hubiera puesto un outtake como Bicycle Song. Vamos con la canción número 13, On Mercury. Ahí lo que estáis escuchando todo el rato por el canal derecho
No sé si son los efectos de la guitarra o realmente hay un arreglo de cuerda que suena ahí. O incluso podría ser un instrumento de viento, pero en los créditos no aparece. Aquí Kiedis está recuperándose un poco. Vuelve a ser el anterior, el de los discos anteriores, en algunos versos. Madre mía, los coros en este disco. Es que es una melódica. Eso que suena es una melódica que la toca el propio John Frusciante. Aquí vamos a tener que parar un momento para explicarlo. A ver, una melódica es ese instrumento de viento que se toca, pero que realmente lo que es un teclado y vas soplando y más o menos manejas lo que son las teclas de piano. Suele tener 2 octavas o 3 octavas, no es un teclado muy grande, pero se toca soplando, es un instrumento de viento. Yo me acuerdo mucho de haber visto este instrumento tener un despegue a finales de los 90 por Damon Albarn, el cantante de Blur, que lo empezó a introducir en su música en grupos como Gorillaz y en otras improvisaciones que hacía con músicos latinos y tal. Es un instrumento bastante curioso. Y esto es lo que está tocando John Frusciante todo el rato, que suena por el canal derecho, y es eso que está sonando todo el rato. Increíble. Aquí la tenéis, totalmente separada del resto de pistas para escucharla bien. Esta parte final estaba llena de capas de sonido de muchos instrumentos, en este caso de guitarra, la melódica que se ha quedado ahí. Qué curioso, no me había dado cuenta de la importancia de la melódica en esta canción. No la había conseguido aislar como lo he hecho ahora. De nuevo os recomiendo siempre que escuchéis con auriculares las cosas. Vamos con uno de los temazos, para mí posiblemente el segundo mejor tema del disco, obviando By the Way y Can't Stop, que para mí son muy buenos, pero si tengo que elegir 2 otros temas, el segundo tema para mí mejor del álbum es este que viene, Minor Thing. Buah, es que ya solo como empieza, con esa guitarra de Frusciante, la voz de Kiedis, los coros subiendo, el ritmo creciente. Madre mía. La guitarra de Frusciante está súper acelerada. Toma, toma. Y ahora va a haber un cambio de ritmo muy interesante. Mírala ahí. Joder, la guitarra. Ahí por el canal izquierdo. Sonando otra guitarra. De nuevo el bajo de Flea desaparecido. Los coros toman mucha presencia en este disco y yo creo que hay veces que tapan el bajo. ¿Cuántas texturas? Volvemos a lo de antes. Este sonido de guitarra de Frusciante es el que realmente tendría que recuperarse.
que es lo que más se ha ausentado en este By the Way. Sonido funk acelerado. Una parte favorita, vamos. La batería con el Charles medio abierto, la guitarra de Frusciante soleando a lo Jimi Hendrix. Volvemos al principio. Es posiblemente la segunda canción que más me gusta del disco, principalmente por su versatilidad, no solo porque tenga un sonido muy parecido a los Chili Peppers clásicos, pero mejorándolo en un formato más rock. Sobre todo por los cambios de tiempo, de ritmo y partes de la canción que innovan, como la que viene ahora, que sin duda es un cierre genial para este temazo. Vamos. Dos guitarras, la guitarra acústica haciendo el ritmo sin parar y el solo de Frusciante con una electroacústica. Muy lento, realmente la guitarra va más rápida que el solo, pero le da ese matiz importante al final de la canción. Efectos de sonido que van creando capas para darle un final apoteósico. Ahí los notáis. Mucha capa de sonido ahora mismo. Orquestación y cierre a lo Scar Tissue. Vamos para allá. La batería de Chad Smith hace el mismo break de cierre que en Scar Tissue. Vamos con la canción para mí más progresiva del disco, en el que los Chili Peppers exploraron nuevos sonidos y nuevas capas sonoras y texturas. La número 15, la penúltima del disco, Warm Tape. La batería de Chet Smith aquí está súper fina, haciendo unos redobles, usando todas las partes de la batería, y el melotron de Frusciante aquí comiéndose el tema, dándole un rollo psicodélico. A mí esta canción siempre me ha recordado a esas canciones finales de discos tipo Smashing Pumpkins, jugando con la experimentación. Creo que los Chili Peppers querían imitar un poco ese estilo. De nuevo aquí no hay guitarras, hay un bajo muy leve, casi ni se percibe porque lo tapa la batería, y el melotron de Frusciante haciendo básicamente la canción. Realmente lo más curioso, aunque está sonando bajito, es el bajo. Una línea muy buena, seguramente obra de Frusciante también. Este cambio de tiempo y de ritmo para mí es una equivocación, porque la canción lo que estaba vaticinando era una estructura experimental, ambiental, muy etérea, y esto es un poco volver a un ritmo más facilón. Es un poco como lo que hace David Bowie en su último disco, antes de morir, que hacía una parte parecida, pero a él le quedaba bien. Yo creo que en Warp Tape o vas a una cosa o vas a la otra. Las dos cosas no funcionan. Esto funciona. Este melotron en exceso y la batería de Chet Smith funciona. Es una canción increíble solo por ello. La lírica de Kiedis también funciona, pero ese cambio a mí me saca un poco. Vamos a una parte interesante. Esta parte sí mola. Ahí a tope. Muchas capas también. Un sonido más chilipepiano, muy Stadium Arcadium, el disco que iba a venir después de By the Way. Y volvemos al principio. Pero aquí no descuadra tanto, al menos bajo mi opinión. Como todo, esto siempre es mi opinión. Por cierto, la canción de Bowie que os decía era Black Star. Temazo increíble.
Esta parte final con el bajo de Flea de fondo y el melotron es lo que deberían haber explotado más en esta canción. Un poco como lo que hicieron en Transcending, en la etapa con Dave Navarro, haciendo un ambiente más etéreo, más de jam, que les funcionó. A mí me parece que funcionó muy bien esa canción en el One Hot Minute. Esta canción funciona aparte. Y vamos con la que para mí es la mejor canción sin duda del disco. Si obviamos By the Way y Can't Stop, como he contado antes, para mí la mejor canción del disco es la que viene ahora, Venice Queen. Y además creo, y a 8 episodios, todavía quedan unos cuantos por acabar la discografía de Chili Peppers, yo creo que es el mejor cierre jamás realizado en un disco. No sé si en algún otro episodio me he venido también súper arriba y he dicho lo mismo, porque a veces que soy de focalizar mucho en el disco en el que estoy y venirme muy arriba. Pero creo que esto no me voy a arrepentir de decirlo. Y creo que Venice Queen es la mejor forma de cerrar un disco en toda la discografía de los Chili Peppers. La canción está dedicada, sobre todo en la parte final, a Gloria Scott, una terapeuta que ayudó mucho a Kiedis en su rehabilitación de las drogas y que murió de cáncer por estas fechas. Hicieron un concierto homenaje a los Chili Peppers para honrar su figura. Y los últimos versos, que son los que a mí me emocionan, de hecho yo con esta canción me emociono, al final tengo momentos de lagrimita, porque esos últimos versos de Kiedis diciendo cómo va a echar de menos a esa persona, cuánto la quiere, cuánto la ha ayudado, dónde estaría él sin ella, con la música de Frusciante y con los coros, y hablando de la amistad perdida porque la muerte les ha separado, es de lo más bonito, lo más inspirador, lo más emocionante, y por eso creo que es el mejor cierre en un disco de los Chili Peppers. Venice Queen. Solo con esta intro ya tengo los pelos como escarpias. Madre mía. Slide guitar, haciendo texturas, la guitarra de Frusciante, el bajo, la batería de Chad Smith poco a poco, va creciendo, efectos de melotron, sintetizados, slide guitar. Madre mía, qué canción, tío, qué temazo. Un ritmo súper de base de rap, pero melódico a más no poder. ¿Cómo la estoy disfrutando? Entra aquí, Edis. Does it go from east to west, y'all? Body free and a body less, y'all. Come again just to start afresh and once again to find a home in the moment of the meantime. Dropping in, coming through the mess, y'all. Esta canción funciona de forma similar a World Shape porque va a tener un cambio de ritmo y de tiempo a lo Black Star que diremos. Pero aquí funciona que flipas, sobre todo porque la parte final para mí es igual de buena que esta intro o si cabe más. Goteando las notas, John Frusciante. La guitarra acústica entrando por el canal izquierdo y los coros acaparando. Yo cuando escuchaba este disco, que consideraba que era un disco más blando de lo habitual, tenía un compañero de colegio, no el que me decía que se habían ablandado, sino otro, que era vecino mío, que vivía al lado, que a veces iba a su casa a escuchar música y a tocar la guitarra con él, y que me decía, ¿cómo no te gusta By the Way? Es el mejor disco que han hecho nunca. Y yo le decía, bueno, no estoy tan seguro, ¿eh? Y siempre me ponía esta canción. Me decía, escucha esto y no puedes decir que no es un gran disco. Ese amigo, allá donde está, le dedico esta canción. Vamos para allá. Vamos, vamos. Chad Smith, dánoslo. Madre mía, la canción ha cambiado totalmente. Estos son los versos bonitos. La despedida a Gloria Scott. La Venice Queen.
bonito, madre mía, qué bonito. Y aquí es cuando me emociono. Madre mía, qué bonito. Atención a la línea de coro de Frusciante. Una genialidad. Qué bonito, qué bonito. Ahora la guitarra de Frusciante va a hacer un cierre digno. Y los coros a tope. Qué bonito. Es que me he quedado sin palabras. Vaya, vaya, madre mía. El bajo de Flea aquí también. Cerrando el disco. Buah. Qué bonito, esto sí que emociona. Con el episodio 5 de Bloodsugar's Magic dije que estaba bailando mientras lo preparaba y la gente no se lo creyó. Si os digo que con esta canción me he emocionado de verdad otra vez, como lo suelo hacer casi siempre que la escucho, no os lo vais a creer, pero de verdad que me he emocionado. Lagrimita. Vamos con el cierre de este disco y para ello, una vez más, vamos a tener que usar un outtake porque nos hemos quedado sin la canción final de tremendo temazo que era. Esta canción, que fue añadido en la edición de 2006, se llama Bicycle Song. Y ahora vais a entender por qué decía que deberían haberla incluido en vez de haber incluido, por ejemplo, temas como Cheer, que bueno, que no está mal, pero que realmente esta canción es mucho mejor. Bicycle Song. Here she comes in a suit and tie, shepherd's bush and a leopard's pie. She's marching to the funky beat of James Brown and his dancing feet. Vamos con el cierre de este octavo episodio del disco By the Way. Y que para mí es un disco de madurez musical y personal de los Red Hot Chili Peppers. Quizá copado en lo creativo por la figura de Frusciante que tomó todas las decisiones del nuevo sonido de la banda y de Kiedis en el tema de las letras, el cual le dio un nuevo enfoque a las mismas. La riqueza de texturas y la profundidad de la lírica del álbum es el principal acierto y novedad del álbum, y es debido a la conjunción de los dos miembros, tanto de Kiedis como de Frusciante, mucho más preparados tanto a nivel creativo y personal. Pero al mismo tiempo es un disco que dejó de lado el sonido más característico del grupo, el estilo funk, y que lo relegó a un discreto segundo plano en canciones testimoniales como By the Way o Can't Stop. Testimoniales en el sentido de que ahí estaba el fan, haciendo ejemplo. Debo reconocer que hace tan solo unos meses, quizá un año, pero no creo que llegue a tanto, iba en mi coche escuchándolo y cada canción que pasaba me parecía que la cosa iba a peor. Me parecía que como en su tiempo, cuando salió en el año 2002, y mis compañeros de instituto decían que se habían ablandado, entonces ya ahora tenían razón. Pero después vinieron nuevas escuchas, más detenidas y tranquilas, le di un poco más de vueltas, dándome tiempo a escuchar bien las letras de Kiedis y los cambios melódicos y sonidos nuevos de John Frusciante.
A día de hoy es uno de los discos más memorables de la banda bajo mi opinión y creo que canciones como Venice Queen o Minor Thing, justo al final del álbum, son de lo mejor que han grabado los Red Hot Chili Peppers. Es un disco que realizó un cometido muy importante, fijar a los Chili Peppers como una banda seria, a la altura de otras bandas consagradas de la escena rock, y además teniendo en cuenta que ellos estaban cerca de cumplir 20 años como grupo. Ya era hora de que se les diera ese reconocimiento y By the Way fue el vehículo para ello. Seguramente si no hubiera existido este disco más tarde se lo habrían dado igual, pero la historia sucedió como sucedió. Y si no hubiera sido por By the Way, igual Stadium Arcadium no hubiera sido tan bueno, o no hubieran sido lo que son ahora los Red Hot Chili Peppers, igual que Californication puso su granito de arena y Blood Sugar Sex Magik el suyo. Todos los discos han contribuido, pero By the Way les lanzó como un grupo maduro, serio y a tener en cuenta, no como abuelos del rock, pero sí como referentes, ya no solo como una banda que se ponían calcetines para taparse los genitales. ¿Podrías acaso criticar la excesiva presencia de Frusciante en la toma de decisiones sobre el sonido de los Red Hot Chili Peppers? Y sin duda es algo a tener en cuenta. Perder la fuerza colectiva y sobre todo empequeñecer a alguien tan fundamental para el proyecto musical como Flea podría haber sido algo que saliera muy mal. Pero el caso es que salió bien, al menos con respecto a la crítica musical y la respuesta comercial. El propio Frusciante siempre dice con respecto al cambio de sonido que ganamos muchos más seguidores de los que perdimos. Un cambio total marcando una nueva etapa en la carrera de los Red Hot Chili Peppers. Si cabe, By the Way es más rupturista y definitivo en su trayectoria que Californication o Blood Sugar Sex Magik. Nos hemos quedado sin tiempo ya. Se nos ha pasado hasta la outtake para cerrar este episodio. Me despido. Desearos todo lo mejor en este nuevo año que va a empezar, 2025. Como regalo de Navidad está este episodio para poder disfrutarlo. Y nos veremos dentro de muy poco, en enero, con el especial de Stadium Arcadium, que dividiré en 2 capítulos debido a la extensión del disco de 2 horas y porque creo que es lo más justo. Hasta entonces y como siempre, disfrutar mucho con vuestros conocidos, familiares, amigos, amigas, música sobre todo que acompañe esos momentos. Y os dejo con Fortune Faded, la canción que fue descartada también, regrabada y presentada en el Greatest Hits del año 2003. Un gran tema también. Ser felices y hasta pronto. The medicated state of mind you find is overrated. Oh, do you? You saw it all come down and now it's time to imitate it. Hey now, every time I lose altitude,